Gloria a Dios. ¿Puedo tomar asiento? Que Dios me los bendiga grandemente. Es algo muy especial en la vida del creyente, ¿no? Creer en Dios. Usted sabe que en la vida tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque nosotros leemos la palabra, a veces nos explican la palabra, y hay cosas que a veces no se enmella, digamos, en nuestro corazón, que no entendemos. Yo voy a comenzar a hablar hoy del entendimiento del Espíritu de Dios cuando llega a la vida del creyente. Porque está el creyente, digamos, el espíritu del mundo, que es la persona común que tiene su espíritu. Entonces, ¿cómo está caminando? ¿Qué es lo que está conociendo? ¿Qué deseo tiene en su corazón por su espíritu del mundo? Serían las cosas del mundo, ¿no es cierto? Ahora, cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, cuando le permitimos a Dios entrar a nuestra vida, entra el Espíritu de Dios. Es algo que tenemos que creer y entender. Entonces, el Espíritu de Dios se funde con nuestro espíritu. Y entonces, ¿qué comienza? Dice que la palabra es viva y eficaz, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios la hace viva. El Espíritu de Dios nos está guiando, está adentro nuestro, aquel que le abrió el corazón al Señor y entró a su vida. Entonces comienza a caminar con los sentimientos de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Ya nosotros vemos que lo que hacíamos antes era malo, no era bueno para nuestra vida. Entonces el Espíritu de Dios nos va guiando, nos va mostrando una vida nueva, una vida, dice que todas las cosas fueron renovadas y cambiadas para bien. Todo lo que era malo, que antes, ¿no?, con el espíritu del mundo, consideramos que era bueno. Pero después con el Espíritu de Dios vemos que hay muchas cosas que no son tan buenas, que tenemos que trabajar bajo el juicio y la justicia de Dios. Y entonces comenzamos a caminar de una forma diferente, de unos pensamientos diferentes. Yo ya no quiero vivir como vivía antes. Esto es lo que entendemos cuando Cristo viene a nuestra vida. Él nos revela de que hay una vida con esperanza. Que nosotros, digamos, no es lo mismo el hombre que no tiene a Cristo que el hombre que tiene a Cristo. El hombre que no tiene a Cristo ve todo oscuro y muy oscuro. Todo lo ve oscuro. En vez, el hombre que tiene el Espíritu de Dios cree en Dios, espera en Dios y confía en Dios. Y Dios no tarda, dice, en sus cosas. La oración, que es hablar con Dios, clamar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, porque solo no podemos. Yo sé que cuando entramos en el camino del Señor, nos parece, digamos, entra de una forma fervorosa. Y queremos leer y conocer de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando usted, digamos, está haciendo, digamos, las cosas del mundo, olvidándose de Dios, es porque usted se está alejando, se está enfriando la palabra, o sea, las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Digamos, poner confianza, poner esperanza en Dios. Y escúcheme, Dios es maravilloso. Él dice que ha venido a digamos, nos busca a todos. Él no hace distinción de nada. Y Él, escúcheme lo que le digo, quiero que entienda esto. Todo lo que hizo usted, que no era bueno, que era muy triste, dice que Dios lo borra. No se acuerda de Él. Sino de ahora en adelante, conocer a Dios. No es fácil olvidarse de Dios. Aquellos que recibieron una vez a Cristo en su corazón y comenzaron a caminar con Él, yo le puedo asegurar que usted se aleja y no puede olvidarse de Dios. Porque Dios trae a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, la palabra de Dios. ¿Cómo la conocemos? La conocemos a través del Espíritu de Dios. Porque el espíritu del mundo lee la Biblia y no la entiende. El espíritu del mundo no. Entonces usted ve, hay mucha gente que usted le habla de Dios y se ríe. Lo niega.
No saben lo que se pierde. Nosotros que estamos conociendo la palabra, que estamos conociendo a Dios, Dios es maravilloso con todas las oportunidades en la vida que nos da. Lógicamente, yo siempre digo esto acá, nos vamos a caer en el camino. Claro que sí, muchos se van a caer, pero siempre hay que levantarse y continuar, pidiéndole perdón a Dios de que le hemos fallado nuevamente y que nosotros queremos seguir con Él. Es Él el que nos cambia. Nosotros no cambiamos porque lo decidimos. Yo quiero que entienda esto. Nosotros no cambiamos porque queremos. Nosotros cambiamos, ¿sabe por qué? Porque veíamos una vida muy oscura, muy triste. Problemas con la familia, con los amigos, con todo, ¿vio? Se vivía muy mal. Entonces Jesús vino, dice, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que oye mi voz y abre la puerta y me permite entrar, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Sabe lo que es abrirle el corazón al Señor? Ahí cuando comienza, hay un cambio en su vida tremendo, pero a partir de ese momento, usted lo va a sentir, lo siente, o lo ha sentido, ¿no? Un cambio tremendo viene en su vida. Entonces, una alegría a las cosas de Dios, como decía Carlos recién, que yo no hablaba. Claro que sí. El Espíritu viene y no sabemos a dónde vamos. ¿Vio? El Espíritu de Dios dice que agarra una persona y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ese hombre puede terminar, un simple hombre, ¿no?, que se sienta ahí, tomado por el Espíritu de Dios, puede terminar acá, predicando la palabra de Dios. Porque es el Espíritu, los lleva donde quiere. Eso tenemos que entender. No es que nosotros decidimos estar acá. Es el Espíritu de Dios que te lleva a cualquier lugar. Pues te puede llevar a un sanatorio, a un hospital, a una casa. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que quiero que sepan, que entiendan, que hay dos espíritus. El espíritu del hombre, que es el espíritu del mundo, ¿no? Que fuimos creados con ese espíritu, pero Dios nos dio un soplo de vida, el Espíritu de Dios. Y nosotros estamos en la tierra, en el mundo, para adorar a Dios. Pero el mundo se fue, la gente se fue desviando de las cosas de Dios, alejándose de las cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos que mirar a Dios como nuestro Padre espiritual, porque tenemos un Padre que es carnal, natural, pero tenemos un Padre espiritual. Nuestro Padre, el Día del Padre, festéjelo con el Señor también, porque el Señor es nuestro Padre espiritual. Él nos va a guiar, Mire, la palabra de Dios son muchos hechos, terrenales, pero con el fin espiritual. Yo por eso estoy enviando eso de Éxodo, de la vida del pueblo de Dios, todos los que fueron transitando y las promesas que le hizo Dios a su pueblo y que las cumplió. Entonces Dios es un Dios, que Él te va a cumplir tu deseo. Un deseo, estoy hablando de un deseo razonable, ¿no? No le va a pedir un avión, ¿viste? Bueno, hay cosas a veces que no son, ¿no? Pero lo elemental, el Señor no te deja faltar nada. No te deja faltar ni un plato de comida, aunque no tengas dinero ni que estés mal, el Señor no te deja solo. Dice que el Señor nos va a sostener. ¿Con qué? Con la diestra de su mano, de su brazo, ¿no? Bueno, le voy a leer un versículo de 1 de Corintios 2:13, 2:14. 2:11, 2:13. Y dice así, esta palabra, ¿no?, que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Le leo la palabra esta para reafirmar lo que estamos hablando. Tenemos que confiar en Dios, creer en Dios. Y creer, ¿sabe por qué? Porque, hay muchas cosas que en la vida, en la naturaleza misma, ¿no?, que nosotros no entendemos. A veces miramos y decimos,
¿quién creó esto? ¿Quién hizo esto acá? Nos preguntamos. Vamos a ver quién hizo un objeto de la botella, quién la hizo un hombre, o el tenedor, o la silla. Ahora, vayamos a algo más profundo. ¿Quién hizo los animales, la perfección de los animales, o el hombre, o a la perfección del hombre? Hay un ser superior. A ese ser superior se le llama Dios, que nosotros tenemos que venerar. Y Dios es perfecto con las cosas, todo lo que ha hecho. Y aquí le leo, ¿no? Capítulo 2, versículo 11 a 13. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Lo que estábamos hablando recién. El espíritu del hombre, ¿qué conoce? Todas las cosas del mundo. Pero el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Por eso dice, si querés sabiduría, pedísela a Dios. Pero tenés que estar en su camino, ¿no? Y entonces va recibiendo de Dios. Dice así, mire. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué grande y qué verdadero que es eso. Porque nosotros, en el mundo, digamos, en la vida, está lleno de personas. Vio que a veces le habla de Dios uno y se ríen, ellos se ríen. No entienden. ¿Por qué? Es un espíritu que está encarcelado. No puede amar a Dios. Por eso habla de la cárcel, ¿viste? Son espíritus que están alejados de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener la suerte y la dicha de haber conocido algo de Dios. Y cada día lo vamos a ir conociendo más. ¿Y sabe lo que es recibir? Yo le digo por experiencia, ¿no? Es algo tremendo. Lo que Dios hace en la vida de uno, ¿sabe? Porque Dios conoce nuestro corazón. Tenemos que aprender a hacer pacto con el Señor. Señor, un ejemplo yo le doy muy sencillo, ¿no? Como pueden decirle, Señor, yo me comprometo todos los domingos y asistir a la iglesia, pero yo quiero, Padre, que me ayude, o sea, que me ayudes a confiar, a tener fe y me ayude en las necesidades. Dios todo lo puede. Eres el dueño de todo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no recibimos a veces? Porque no tenemos que recibir. Porque usted sabe que muchos preguntan, porque parece muy sencillo, ¿no? De que si estamos con Dios tenemos que recibir todo. No. Un padre, ¿no? Que ama a su hijo, lo va a reprender también. Entonces, a veces ocurren cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra forma de pensar. Para que no estemos, dice, el mismo Pablo le pedía al Señor que le quitara el aguijón de su carne. ¿Veo por qué? Dice, bástate mi gracia, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque en eso se manifestaba el poder de Dios. ¿Vio? Bueno, y nosotros no hemos recibido, escúcheme, entienda bien, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sería lo que Dios nos ha dado. Así que estar en el camino del Señor, recibir su espíritu, nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente y le digo, todas las cosas salen bien. Para mí es muy raro que salga algo mal. Si sale mal es por negligencia nuestra, porque a veces, como ser un ejemplo, yo pongo de ejemplo a veces, si yo tengo deuda y yo la generé, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Si me enseña en la palabra que hay que ser cauto en todo, o sea, ordenado en todo. Entonces las cosas van bien. Dice, bueno, en el 13 dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el quid de la cuestión. Está el espíritu del mundo, que nos enseña las cosas del mundo, ¿no? Que nosotros nos creemos artífices de
de lo que sucede. Claro que sí, en eso hay. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios que nos va guiando y algo de muy, muy bien, no tenemos que pensar que somos nosotros. Es que Dios preparó el tiempo y el momento de esa situación, ¿no? Porque como ser, ¿cuántas veces hay personas que, como ser, vamos a suponer un hombre que no tiene novia y le pide al Señor que le dé una novia? Bueno, y pasa el tiempo. El tiempo es de Dios, no es del hombre. El hombre quisiera ya, pero es de Dios. Y Dios tiene preparado el tiempo para todo. Entonces, un ejemplo, este hombre, mire usted, iba pasando por la carretera y ve un auto parado. Y se para a preguntar qué le había pasado, si necesitaba ayuda. Era una mujer. Entonces, le cambió el auxiliar, la invitó a cenar y se casaron. Mire, es un ejemplo para que vean cómo Dios prepara las cosas. Son historias, ¿no? Para contar también muchas cosas. Igual que el chiquito ese que viajaba en avión y iba muy confiado y el avión había los baches esos de aire que lo mueven a todo el avión. Y los otros estaban con los cinturones puestos y el chico iba tranquilo jugando con su avioncito, digamos. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viajas así siendo lo que está pasando y no lo tenés en cuenta? ¿Sabe por qué no lo tenía en cuenta? Dice el chico, porque mi padre maneja el avión. ¿Qué significa? La confianza. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Cualquier problema, póngalo a los pies de Cristo. Cada mañana, cada noche. Nosotros tenemos que saber que el Señor tiene el tiempo. Yo lo quisiera ya, por supuesto que ya. Pero el Señor a veces tiene preparado algo mejor. Te podría dar hoy esto, pero tiene preparado otro tiempo que va a tener un desenlace, porque Dios conoce los tiempos de todas las cosas. Si nosotros agarramos esto, ¿cuál es el final de esto? Si nosotros agarramos todo otro, ¿cuál es el final de esto otro? Entonces Dios tiene preparado algo muy especial para cada uno, donde va a llegar lejos. ¿Me entiendes? Dios conoce los tiempos y las cosas, ¿no? Así que ahora les voy a leer Segunda de Pedro, ¿no? Sí, quiero buscar y si no, que escuche que es importante, ¿no? Segunda de Pedro 1:20 y 1:21. Es para que vea que la palabra de la Biblia, porque muchos interpretan que es el hombre que le escribió. El hombre con inspiración de Dios. Por eso estamos hablando del pensamiento, digamos, del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios te toma, hacer las cosas de Dios. No podés hacer algo diferente, porque Dios pone en tu corazón y en tu entender de que esos son propósitos de Dios y que siempre tienen un final feliz. Siempre tienen un final feliz. Y mire, la palabra de Dios dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque la Biblia la puede leer una persona con el Espíritu de Dios o una persona con el Espíritu del mundo. Si esa persona no recibió a Dios, lo va a leer con el espíritu del mundo, lo va a entender a su manera, ¿me entiende? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y leemos la palabra, ya la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está ayudando a entender la palabra. Por eso hay que leerla la palabra, hay que leerla y releerla. Toda es perfecta, es hermosa la palabra. De paso, cuando vamos entendiendo que son cosas que suceden en una vida terrenal, ¿por qué pone historias de su pueblo? Y habla que al pueblo le prometió esto y Dios cumplió. Todo es perfecto. Dice así: entendiendo primero
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios realmente, cuando entra en nuestra vida, usted se da cuenta, yo mismo me pongo a pensar, yo no soy perfecto, tengo mis errores, como todo el mundo. Vivimos en un mundo rodeado de cosas que nos sacan, ¿vio?, del camino, ¿me entiende? Pero usted tiene que abrir los ojos y volver al camino. Ese es el amor a Dios. Es equivocarse y darse cuenta. Porque todos erran. Yo le puedo asegurar que no hay uno perfecto, no hay uno. Mire, el más pastor de los pastores, yo pongo siempre de ejemplo, tiene su falla. Entonces, pero ¿qué tenemos que entender? Que tenemos que volver al camino del Señor. Si erramos una noche, póngale un ejemplo, ¿no? Una noche nos olvidamos de que somos cristianos y erramos el camino. Que después te pones a pensar, vos decís, ¿qué es lo que hice? Lo que hiciste ya está hecho. ¿Qué tienes que hacer? Volverte al Señor. Señor, cámbiame. He vuelto a tropezar con la misma piedra. ¿Y sabe qué? Eso es ser, digamos, una persona confiada en el Señor. Porque vamos a errar en el camino. Yo quiero que entiendan eso, que no porque estás en una iglesia sos una persona perfecta. A veces tenemos un carácter duro, a veces hablamos mal, a veces pensamos mal, porque estamos en el mundo. No es que... Mire, si nos ponemos a pensar hace muchos años, y todavía no permanece, estaban los ermitaños, toda esa gente que se alejaba, que se iba a los monasterios. ¿Para qué? Ellos se retiraban del mundo, del sistema de vida del mundo, para estar en un convento. Un ermitaño en una montaña, en una cueva. Entonces elaboraban los pensamientos retirados del mundo. Entonces, ¿qué hacía? Se enfrascaban en las cosas de Dios, ¿no? Y ellos iban creciendo ahí. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos. Nosotros vivimos en el mundo. Estamos rodeados de la vanidad del mundo, ¿no? Del orgullo, de los celos, las contiendas, la riqueza. Queremos tener el último celular. Y si con un celular... No, hay que escuchar a veces a personas sabias. ¿Cómo es? Digamos, que entienden bien las cosas, ¿me entiendes? Realmente, a veces las cosas de Dios estás metido, nosotros estamos nadando en el mundo, digamos, las cosas del mundo. Pero por eso que muchas veces vamos a errar, pero tenemos que volvernos al cauce del Señor. ¿Por qué? Cuando el Espíritu de Dios ha entrado a tu vida, por más que te alejes vas a volver. Vas a volver. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no hay mejor lugar que estar en el camino del Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, ¿no? Ahora le voy a leer la palabra de Hechos, ¿no? El que lo quiera buscar, a Hechos, capítulo 17. Mire usted, ¿no? Le voy a contar una historia. Había, digamos, cuando Pablo fue a Atenas, ¿no? Llega a Atenas. Ahí ellos eran muy creyentes, los atenienses. Eran muy creyentes, pero ellos le decían al Dios desconocido. Justamente lo que le decía. ¿Y quién nos creó a nosotros? Y a ese ser superior a nosotros se le llama Dios. Entonces ellos le llamaban al Dios, ¿cómo es? No conocido. Entonces Pablo llega ahí y ve altares y ve, y qué sé yo, adoraban a un Dios desconocido. Entonces Pablo comienza a hablar de que el Dios es un Dios vivo y verdadero.
el único Dios, no hay otro, les empieza a enseñar para que conocieran la palabra, ¿no? Dice, al Dios desconocido. 21, 16. Bien, vamos a leer, le voy a leer para que interpreten bien desde, dice, los filósofos de Atenas. Ahí comienza la historia, ¿no? Dice, sería versículo 17, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice así, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La idolatría que era el Dios, un Dios hecho a mano, hecho en oro, o sea, como lo consideraban ellos, un Dios que le da forma, y Dios no tiene forma, Dios. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y la resurrección. Era el pensamiento de Pablo, ¿no? Y tomando, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que haces? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Eran filósofos, pensamientos que había en ese tiempo, ¿no? El discurso en el Areópago. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Mire usted, que decía, ¿no? Delante del altar. Entonces, como no habían no había entendimiento de las cosas de Dios, no había un creyendo de que solamente hay un Dios, el único Dios y verdadero, el único Dios vivo, digamos, ¿no? Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo le llevaba el anuncio del Dios verdadero, ¿no? Ellos veneraban al Dios, digamos, no conocido, que lo consideraban ellos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Mire el Dios que tenemos, conoce los límites de nuestras habitaciones, de nuestro mover, digamos, ¿no? Entonces, y Dios, usted sabe que en su gran confianza le dio al hombre que reinara sobre todas las cosas del mundo. Eso nos dio el Señor, sobre los animales, los peces del mar, sobre los animales que vuelan, digamos, las aves del cielo. Todo nos dio el Señor, nos puso a nuestro cuidado, el Señor, en su gran confianza. ¿Y qué pasa? Fuimos creados para adorar al Señor, ¿y qué hacemos? Nos olvidamos de Dios. Las cosas del mundo nos van alejando de Dios. ¿No ve que usted organizan un baile, que va a venir la mona? Se llena. Les cobran entrada y lo pagan.
piden y lo pagan. ¿Y las cosas de Dios? Nos olvidamos de las cosas de Dios. Por eso cuando vamos leyendo la palabra de Dios, nos va enseñando tantas cosas tan lindas. Aprender a confiar en Dios. ¿Sabe cuánto es? ¿Cuánto nosotros, en el caso nuestro, cada 7 días nos reunimos 2 horas? Estar presentes. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. Con nuestra presencia le estamos dando gracias a Dios. Dice que el Espíritu de Dios habita, se mueve en este lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el Señor siempre está al cuidado nuestro, de todas las cosas, ¿no? Bueno, y les voy a leer por último, les voy a leer es una promesa de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, claro que van a confiar. Claro que van a esperar, ¿no? Dice Isaías 41, 10, 11 y 13. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán nada y perecerán los que contienden contigo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria al Señor. ¿Cómo no confiar en la palabra de Dios si esa es una promesa de Dios? Si el hombre, ¿cuántas veces nos prometen los amigos y le creemos? Y cuando Dios te promete todo esto, no temas porque yo estoy contigo. Tenemos que confiar en Él, esperar en Él. Póngase de pie. Tenemos que confiar en Él. Si lo puede volver a leer, no se olvide. Isaías 41 y versículo 10. No, léalo porque interprételo, piense. Es una promesa de Dios para nuestra vida y nosotros tenemos que confiar en Él. Gloria al Señor. Cierre sus ojos donde está, en el lugar que está. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias porque me has permitido llegar a este lugar, poder hablar de ti, poder escuchar tu palabra, Señor. Y sabemos que cada día te vamos a conocer más. Y cuando más te conocemos, más te vamos a amar, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí. Que tu Santo Espíritu more en la vida de ellos, Señor. Que tú los acompañes a regresar a su hogar y que tengas en cuenta sus necesidades, Señor. Sabemos que cuando estamos delante de ti, cuando confiamos en ti, cuando esperamos en ti, todo va a salir bien. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.